Espíritu Santo de Dios. Si nosotros podemos ver Dios, Hijo y Espíritu Santo, amén. Cuando nosotros hablamos del tiempo del Antiguo Testamento, nosotros podemos hablar que estamos hablando de Dios. Dios le hablaba a Moisés, amén. Y vamos a buscar un verso en la Biblia que nos toca ese pedazo, amén. Éxodo 19, 18. Que nos dice: todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Aquí nosotros podemos relatar el momento donde Dios le decía a Moisés de que tenía que llevar a su pueblo al monte, pero Dios le daba a él especificaciones de lo que tenía que hacer con su pueblo. Él le decía que tenían que ser lavados, él le decía que tenían que ser apartados, él le decía que tenían que ser limpios para poder descender y llenarlo a ellos. De esa misma manera nosotros no podemos esperar que como hijos del Señor Dios va a habitar en un cuerpo sucio, en un cuerpo que no está haciendo la voluntad de Él, porque esa no es la forma correcta donde nosotros hemos aprendido, en donde Dios se manifiesta. Y si Él estaba hablando al pueblo de Israel: yo los saqué de Egipto y entonces vinimos a la tierra para llevarlos a la tierra prometida. Pero ahí nosotros vemos la importancia que es estar en comunión con Dios. Amén. Moisés se encontraba en esa comunión con Dios y Dios le hablaba a Moisés. De esa misma manera, en muchos versos bíblicos nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento cómo Dios le iba hablando a cada hombre. ¿Para qué? Para que hiciera, o sea, que Él iba utilizando a cada persona que se dejaba utilizar por Dios. ¿Para qué? Para que hiciera un trabajo específico en el momento adecuado. De esa misma manera, si nosotros queremos ser usados por el Señor, nosotros tenemos que tener requisitos. Y uno de los requisitos es ser lavado por la sangre de Cristo. Porque yo no puedo dar algo que yo no tengo. Yo no le puedo decir a ustedes: tenemos que buscar de Dios, tenemos que hacer las cosas del Señor, pero yo no estoy leyendo la palabra, yo no estoy en comunión con Él. Amén. Porque una cosa no va ligada con la otra, una cosa no se entiende con la otra. Y de esa manera nosotros tenemos que saber de que si desde el principio Dios le daba a él instrucciones claras de lo que tenía que hacer para que ellos pudieran ser llenos de la presencia del Señor, vamos a ver ahora cómo cuando entra el Hijo en esta ecuación, vamos a ver cómo también Él necesitaba hacer algo para poder que el Espíritu Santo de Dios morara en Él. Y ahí nosotros vemos la segunda era, que vendría siendo el periodo donde nos hablan los evangelios. Nos está hablando del momento donde Jesucristo vino a este mundo. Pero nosotros podemos ver desde su nacimiento que cuando Jesús vino a la tierra, Él no lo hizo de la manera que nosotros lo vemos con una concepción natural, sino que el Espíritu Santo se le aparece y entonces queda María encinta, y nosotros desde ahí podemos ver que el Espíritu Santo estaba metido en el asunto. Desde ahí nosotros podemos constatar que no era cualquier persona que iba a venir, sino que era algo enviado por Dios. Y ahí nosotros vemos que entonces en la segunda era, que vendría siendo desde la venida de Cristo a este mundo como un segundo Adán, hasta el tiempo del Pentecostés. Y de ahí nosotros entendemos que es importante la comunión con Dios para hacer el trabajo del Señor. Ahora bien, el Espíritu Santo es importante en cada momento. Para cuando Jesús fue bautizado, amén, Jesús fue bautizado en las aguas.
pero él recibió el Espíritu Santo del Señor. Amén. Y gracias al Espíritu Santo del Señor que lo acompañaba en cada momento, él podía entonces hacer el trabajo que él había venido a hacer a esta tierra. O sea que si yo quiero venir a hacer el trabajo, yo quiero que el propósito de Dios se cumpla en mi vida, yo necesito tener presente el Espíritu Santo para poder ser guiado por él. Amén. Y para eso vamos a estar buscando Mateo 3, 16, 17. ¿Alguien que lo encuentre? Y 17. Aleluya. Él le hablaba: este es mi hijo amado. De esa misma manera, como cristianos, nosotros necesitamos que donde nosotros vayamos puedan decir: el Dios Todopoderoso, ese es mi hijo amado. Amén. Pero para ello yo tengo que tener requisitos. Yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Yo tengo que dejar de lado con lo que como hombre a mí me gusta y comenzar a agradarle solamente a Dios. Dejar de ver con mis ojos naturales lo que yo quiero ver y comenzar a verlo con mis ojos espirituales. Y no es fácil, hermano, porque si fuera fácil todos lo hiciéramos. Amén. Si fuera fácil cualquiera lo pudiera hacer. Pero no es algo fácil. Se nos dificulta porque la carne quiere dominar. Amén. La carne quiere hacer lo que le da la gana. Y para poder hacer que sea el Espíritu Santo que nos gobierne, necesitamos estar en ayuno, en oración, en comunión. De que cuando a mí me digan hay una vigilia, yo soy la primera que digo: aquí estoy. De que cuando haya un culto, yo diga: aquí estoy. De que no haya excusa cuando hay cosas espirituales, porque tenemos que estar en el negocio del Padre. Amén. Nosotros tenemos que ser los primeros, estar delante de las cosas del Señor, para poder entonces caminar conforme a la palabra de Dios. Amén. Y es ahí donde nosotros podemos ver que cuando Jesús vino, Él le dijo a sus discípulos: yo les voy a dejar al Consolador, yo les voy a dejar a una persona importante. Ustedes no van a quedar desamparados, ustedes no van a quedar solos, ustedes no se van a sentir que porque yo voy a ascender, ahora ustedes van a quedar a la deriva. Hay una persona importante la cual yo les voy a dejar, y esa persona es el Espíritu Santo de Dios, que lo va a acompañar en cada momento, que le va a decir cómo hacer las cosas, que le va a guiar en todo momento. Amén. Pero tampoco podríamos hacerlo de que porque Dios le dijo a ellos: le voy a dejar al Consolador. Eso era simplemente ahí está y pueden hacer con él cuando ustedes quieran. Necesitaban ellos también hacer algo. ¿Por qué? Porque cada día nosotros vamos peleando batallas distintas. Cada día se comienzan a aparecer vicisitudes, problemas, conflictos en nuestra vida que nosotros tenemos que ir ganando. Cada día vamos a tener un proceso distinto, y es ahí donde nosotros tenemos que cada día leer la palabra del Señor y llenarnos con ella y atesorar esa palabra y decirle al Señor: yo sé que tú me dejaste al Consolador, y yo sé que Él está conmigo en este problema, yo sé que Él está conmigo en esta circunstancia, yo sé que yo no estoy solo, porque en el momento que yo lo necesito, yo me postro y yo le digo: Señor, aquí está tu hija que te necesita, aquí está tu hija que necesita una palabra de aliento, una palabra de edificación, una palabra de fortaleza. Entonces cada vez que nosotros vemos a un hermano, antes de nosotros estar pinceándole: oye, pero ¿por qué no vino a la iglesia? ¿Qué le estará pasando?
para abrir nuestra boca y decir cualquier cosa. Antes de eso, postrémonos y pidámosle al Señor qué dirección yo debo tomar, qué yo debo hacer para ayudar. Porque lo que necesitamos uno de otro es ese amor fraternal, ese amor donde yo le digo a mi hermano: tú no estás solo, porque si tú tienes un problema yo oro contigo. Tú no estás solo porque yo estoy doblando rodillas a las 3 de la mañana por ti también. Tú no estás solo porque ese problema que tú tienes es como mío, porque yo también gimo por él. Y es ahí donde nosotros entonces entendemos de que la muerte en el Calvario no fue por el gusto, de que realmente yo he entendido que el amor incondicional que Dios nos dio cuando dejó morir a su Hijo por nosotros, nosotros lo estamos reflejando en ese Espíritu Santo que está gobernando ahora nuestra vida. Amén. Y de ahí nosotros podemos partir a lo que es 1 Corintios 3, 16 y 17. Aleluya. Dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que soy templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero como templo del Espíritu Santo no podemos vivir en un templo sucio, en un templo abandonado, en un templo dejado. ¿Y cómo podemos hacer si yo me visto, si yo me baño? Ese templo es lo que está en nuestro interior. Si mi templo está lleno de amargura, de resentimiento, de ira, de rencor, de odio, yo tengo un templo sucio donde el Espíritu Santo no puede morar. Si yo en mi interior yo tengo cosas contra mi hermano, el Espíritu Santo de Dios ahí no puede morar. Si yo tengo en mi templo cosas que no le agradan al Señor, en ese templo Él no puede morar. Entonces, para yo ser lleno y que sea importante el Espíritu Santo en mi vida, yo tengo que ser limpio primeramente. La Biblia nos está diciendo que nosotros somos templo del Espíritu Santo, pero que para eso, para llenarnos de Él, nosotros tenemos que tener cosas en nuestra vida que realmente nos identifique como hijos del Señor. Y entrando en este punto, nosotros podemos decir que el Espíritu Santo de Dios nos capacita. Y en eso nosotros vamos a ver Hechos 4:8, donde nos dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucifiquéis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. O sea, cuando Pedro fue a hablarle a los gobernantes, Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y Dios lo capacitó para que él pudiera dar la palabra correcta a la persona indicada. Amén. Porque Pedro podía ir a hablar cualquier cosa que le diera su gana, pero hubo una diferencia, y esa diferencia que la hizo, que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo de Dios y él pudo decir lo correcto. De igual forma, nosotros como cristianos estamos capacitados cuando leemos la palabra del Señor, cuando escudriñamos la palabra del Señor, y en esa capacitación que Dios nos da en su palabra, nosotros podemos darla a otra persona. Amén. Porque no sabemos en qué momento alguien la necesita. Nosotros estamos en un bus, nosotros vamos al mercado, nosotros vamos al trabajo y no sabemos en qué momento necesita alguien que está a nuestro lado una palabra de parte del Señor. Pero si en ese momento yo no estoy lleno de la presencia del Señor y alguien me viene con un problema, ¿qué yo voy a decirle? Si Él espera que yo, como identificada cristiana, yo le dé una palabra que venga de parte de Dios. Amén. Pero para yo darle esa palabra, yo
Yo necesito estar revestido de la presencia del Señor, porque si no yo voy a hablar carnalmente. Y si es una pelea, yo le voy a decir, bueno, ese es tu problema, pégale, no le hable más. Eso está bien. Porque en nuestra humanidad nosotros arreglamos las cosas de manera distinta. Pero cuando la gracia del Espíritu Santo de Dios es que nos gobierna, nosotros podemos, no. Tuya no es la venganza, déjaselo al Señor, que Él tome el control, que sea Él el que lo haga. Tú solamente ora, que Él en su tiempo hará lo que tiene que hacer. ¿Por qué? Porque como cristianos tenemos que identificarnos, tenemos que ser esa diferencia donde nosotros vayamos, amén. Ahora también el Espíritu Santo de Dios nos guía. Y ahí vamos a ver Hechos 13. Aleluya. El Espíritu Santo es algo importante que nosotros tenemos que tener presente, claro. Nosotros tenemos que atesorarlo. Nosotros tenemos que ser llenos cada día. Y para eso nosotros tenemos que saber todo lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Amén. Dice que Bernabé y Saulo en su primer viaje misionero, ellos iban ¿a qué? A predicar la palabra del Señor. Entonces, cuando Bernabé y Pablo iban allá a dar esa palabra, antes de darla, ¿qué le decía la palabra del Señor? Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Pablo para la obra a lo que le he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Ellos iban a hacer el trabajo del Señor, amén. Y ellos, ¿qué hicieron? Ellos ayunaron, ellos oraron, porque ellos sabían que iban a hacer algo importante. De esa misma manera, cada vez que vamos a un lugar, nosotros tenemos que haber ayunado. Nosotros no podemos pararnos a dar una palabra del Señor como si nosotros estuviéramos dando una conferencia. Y a veces creemos que entre más palabra hermosa yo dé, entre más cosas bonitas yo diga, yo ahí estoy llenando a cada persona. Pues pararse aquí adelante a traer la palabra del Señor no es hacer una conferencia. Pararse aquí es traer una palabra que edifique al hermano. Que si alguien viene con un problema, esa persona pueda irse sana. Esa persona pueda irse que ella entendió que Dios es lo importante. Porque para eso nosotros venimos aquí, para ser llenos de la presencia del Señor. Porque cada día nosotros tenemos que anhelar estar más y más cerca de Dios. Pero para conseguir eso, nosotros tenemos que ser guiados. Entonces yo no puedo ir a cualquier lugar y dar cualquier cosa. Ahí nos habla de que ellos oraban, ayunaban para llevar la palabra. ¿Por qué? Porque ellos sabían que tenían que ir revestidos del Espíritu Santo, porque Él era su guía. Él era que lo iba a guiar para poder dar la palabra correcta en cada lugar que ellos podían ir. Amén. Y de ahí nosotros podemos ver que el Espíritu Santo de Dios produce fruto. Todos aquí hemos escuchado de los frutos del Espíritu. Amén. ¿Quién me puede decir un fruto del Espíritu? Aleluya, otro fruto del Espíritu. Aleluya. Nosotros lo hemos escuchado, lo hemos visto, lo hemos recitado, lo hemos escrito. Nosotros lo hemos visto de todas las formas. El único inconveniente es que no queremos vivir con esos frutos. Amén. ¿Y por qué no queremos vivir con esos frutos? Porque nosotros se nos hace difícil. Puedo tener paz, pero mansedumbre. Puedo decir que yo lo amo. Es fácil que usted me diga: ay, ¿a quién tú amas? Yo amo a este. Pero amar a quien no ha hecho daño es lo difícil. Amar a ese hermano que usted siente que le ha fallado es lo difícil. Y ahí es donde realmente se ve ese amor. Amén. Cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, Él no murió por uno. Él no escogió a quién.
Él murió por todos. Y Él nos manda en su palabra a que nos amemos los unos a los otros. O sea que nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos, al que yo tenga a mi izquierda, al que yo tenga a mi derecha, al que yo tenga adelante, al que yo tenga atrás. A todos yo los tengo que amar, porque si yo no amo a mi hermano, yo no estoy cumpliendo lo que dice la palabra del Señor. Entonces no puedo hablar de un fruto y del otro yo lo dejo a un lado. Cada fruto es importante porque cumple una función importante. Y de esta manera nosotros tenemos que saber de que si ellos son importantes y están en la palabra del Señor, es con el propósito de hacernos entender de que todo ello nosotros tenemos que llevarlo en nuestra vida diaria. Que todo ello es lo que nos va a llevar a que cada día nosotros seamos mejores cristianos, de que nosotros seamos mejores personas. Porque cuando nosotros no sé si ustedes, ahí el hermano Abel me puede ayudar un poquito porque a veces por trabajo no puedo venir a la escuela dominical. Pero ustedes no se imaginan la importancia de la escuela dominical en la vida del cristiano. Llegar al momento donde tú tienes una pregunta y tú la tienes escrita en tu cuaderno, y tú llegar al momento de la clase y tú le digas: maestro, tengo una pregunta que no sé cómo contestarla. Para eso es la escuela dominical. La escuela dominical es la que nos va a ayudar a nosotros a que esos frutos nosotros los podamos ver. Amén. A que esos frutos que nos habla la palabra del Señor nosotros los podamos llevar a otro nivel. No podemos pensar simplemente de que la escuela dominical es para los niños, porque la escuela dominical es para todos. Esa es una pieza fundamental en la iglesia. Y a veces la tomamos por poco, o a veces creemos que eso es algo insignificante. Pues yo le digo a ustedes que la escuela dominical es la que me formó a mí. La escuela dominical es la que me dijo a mí qué libro seguía de cuál. La escuela dominical antes me dijeron a mí: tú tienes que seguir orando para que tu oración pueda fluir. Porque cuando tú no oras yo me doy cuenta. Porque cuando yo te paro allá adelante y yo te digo: cierra la escuela dominical, y tú no lo puedes hacer, es porque tú no estás orando. Esto quiere decir que los frutos del Espíritu no están en ti. Y eso tú lo aprendes en una escuela dominical. Y de ahí entonces la importancia de eso, de que como niño yo le decía a mi hermana, Yesenia, a veces yo no tengo ganas de ir para la iglesia. Yo no sé si a usted le pasa. Y yo le dije del día antes, ya yo estoy diciendo: ay, ¿qué le voy a decir a mi tía Chencha? Ay, ¿qué le puedo decir? Ay, no, es que me siento como cansada. Mi único día libre del trabajo, y el día que me puedo parar un poquito más tarde, y entonces tengo que pararme temprano. Y entonces, ay, no, si llego un poquito tarde, pues Abel, ¿qué me va a decir Abel? Y yo estoy pensando todo eso desde el día antes, en la noche. No sé si nada más me pasa a mí, pero en la mañana yo me paro, se paran los niños: bueno, vamos a vestirnos para irnos para la iglesia. No es que yo tenga ganas, pero sin ganas vengo. Porque cuando yo llego aquí yo me lleno. Cuando yo me voy de aquí, yo llego y me voy restaurada. Cuando yo me voy de aquí, ese problema que yo tenía que me impedía venir a la iglesia, se me fue, se me quitó. ¿Por qué? Porque yo he entendido que no, en tiempo y fuera de tiempo hay que buscar al Señor. No simplemente buscarlo cuando las cosas están bien. Yo tengo que buscarlo en todo momento. Yo tengo que decirle al Señor: Señor, dame fuerza, que esa fe que tú me has dado yo pueda llevarla a otro nivel. Que cada una de las cosas que tú me has dado yo las pueda atesorar en mi corazón, y yo pueda entender que eres tú que estás haciendo tu obra en mi vida. Aleluya. Porque eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que llevar. Una palabra que nos edifique, una palabra que nos transforme. Si la palabra del Señor no hace nada en tu vida, es porque esa palabra está cayendo en saco roto. Pero cada día que yo llego a este lugar, yo me voy renovada, yo me voy con nueva fuerza. Y yo le digo al enemigo: a donde tú vengas como león rugiente, yo tengo un consolador donde yo me postro y yo le digo: Señor, aquí está tu hija que necesita ser levantada, que necesita una palabra, que necesita que tú la restaures, que necesita que tú la llenes. Y en ese fluir del Espíritu yo soy llena de Él para poder caminar conforme a la palabra del Señor.
Aleluya. Pero también el Espíritu Santo prepara. Y nos vamos al libro de Apocalipsis. Son libros que uno no se mete mucho a ver, pero Dios sabe lo que hace. Aleluya. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, 17 nos dice: y el Espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye diga ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. El Espíritu y la novia dicen ven. Amén. ¿A dónde está la iglesia que es la novia? Que estamos esperando al amado. ¿Dónde está esa iglesia que le dice ven? Para yo tener la convicción de decirle al amado ven, es porque yo estoy preparada. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Prepara. El Espíritu Santo de Dios cada día nos va preparando para ese encuentro especial. El Espíritu Santo cada día nos va preparando para que nosotros podamos reinar juntamente con Él. Y ese Espíritu Santo es el que nos va a decir a nosotros cómo yo tengo que hacer las cosas. Cuando Él me va preparando, Él me va diciendo: Karina, suelta esto, suelta aquello, porque eso no va en comunión con lo que yo y tú tenemos. Amén. Y yo tengo que entender que todo eso es ¿para qué? Para mi edificación. Amén. Para yo cada día formarme realmente como una cristiana ejemplar que pueda llevar la palabra de Dios, que pueda ser de testimonio, porque mi vida tiene que ser de testimonio a otro. ¿Para qué? Para poder ver realmente de que somos hijos del Señor. Amén. Y es entonces donde nosotros podemos decir de que es importante que yo cada día anhele estar en la presencia del Señor. De que mi día no pueda incompensar, de que yo no pueda decir de que mi día comenzó si yo no la he puesto en la mano de Dios. Si yo no le he dicho: Espíritu Santo, bienvenido a mi vida. Espíritu Santo, buenos días. Espíritu Santo, gracias por levantarme, porque este día puede ser el último, pero yo quiero pasarlo contigo. Amén. Y nosotros podemos ver de que es importante. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo yo no debo hacer nada. No es que no puedo, no debo. Amén. Si nosotros vamos a buscar Juan 15:5, este es algo que nosotros como cristianos tenemos que atesorarlo en mi corazón. Yo le decía al Señor: Dios mío, pero ¿qué tú estás haciendo? Y dice: tranquila, que estoy contigo, tranquila. Dice Juan 15:5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podéis hacer. El mundo ha vendido nos ha vendido a nosotros de que nosotros podemos vivir independiente de Dios. Y si nosotros nos vamos a la creación, la serpiente le vendió a Adán que él podía vivir independiente de Dios. Amén. Y cada día que nosotros ahora hay demasiado coach de esto, coach, por todos lados nosotros vemos coach. Amén. ¿Y qué te dice el coach? Tú lo puedes. Todo tú lo puedes hacer. No hay nada que tú no puedas. Hoy yo le digo: separado de Dios, nada usted puede hacer. Amén. Recordemos que nosotros tenemos que tener en nuestra vida la marca de Cristo. Amén. Y para ello yo tengo que vivir
como Cristo quiere que vivamos. Que el Espíritu Santo sea nuestra guía en todo lo que nosotros hagamos. Que sea el Espíritu Santo que nos capacite en cada situación que nosotros veamos. Que los frutos del Espíritu Santo sean en cada una de nuestras vidas y que nosotros estemos preparados para la venida de Cristo. Que Dios me lo bendiga.